En el cuerpo humano, el átomo de hidrógeno se encuentra en gran proporción y sus protones tienen número impar, por lo que representa gran magnetización. Cuando el cuerpo humano se coloca en un campo magnético, los protones empiezan a realizar un movimiento en spin que consiste en el movimiento de rotación en su mismo eje. Entonces ellos empiezan a rotar y formar en esto un campo magnético que produce una fuerza paralela. Cuando se introduce dentro del campo magnético, este se organiza en forma invertida con los vectores, unos que se dirigen hacia abajo, otros hacia arriba, en forma ordenada, pero sus átomos empiezan a girar en forma rotatoria. A este se le llama movimiento spin. En este momento, dentro del campo magnético, también este átomo empieza a realizar un movimiento de precesión, que consiste en rotar en su propio eje, como si fuera una especie de planeta. Este es su eje y él empieza a realizar un movimiento cónico dentro de este. Cuando se le ejerce una onda de radiofrecuencia, sea a 90 o 180 grados, estos átomos inmediatamente realizan un movimiento que es llamado rotación de magnetización, o también conocido como magnetización longitudinal, puesto que ellos se ubican de manera paralela hacia el eje Y, realizando de forma sincrónica su movimiento rotatorio. Es decir, ya empiezan a rotar en el mismo sentido. Asimismo, cuando se envía el rayo de radiofrecuencia, estos átomos empiezan a realizar un movimiento de precesión, también llamado precesión coherente y conocido como magnetización transversal, puesto que ellos empiezan a realizar lo que es este movimiento en forma cónica, dirigiéndose hacia el eje X. De estas secuencias de átomos según la pulsación de radiofrecuencia se realiza lo que es la secuencia T1, T2 y flare. La secuencia T1 tiene tiempo de eco y tiempo de repetición corto, mientras que la secuencia T2 presenta lo que es un tiempo de eco y tiempo de repetición largo. Dentro de las imágenes podemos observar que en T1 el área del hueso se observa hipointenso, que consiste en que es de color negro. La secuencia del tejido graso se observa de color blanco. Esos lugares por acá cerca, estos de aquí que son tejido graso, se observa de color blancuzco, que es hiperintenso. En la secuencia hipointensa es el líquido cefalorraquídeo. En T1 es color como grisáceo, con un poco gris, un poco opaco, es el líquido cefalorraquídeo. Y la sustancia blanca se observa levemente hiperintensa, que se encuentra en los alrededores por aquí. La sustancia de color isodenso de forma gris se observa lo que es la sustancia gris. Dentro de la secuencia T2 ya podemos observar que como su tiempo de repetición y su tiempo de eco es más largo, entonces las señales de agua se observan más. De esta forma podemos observar que se ilumina de forma hiperintensa el líquido cefalorraquídeo, que es este, y podemos observar un poco ya opaco lo que es las estructuras que son de tejido.
Cuando se realiza una secuencia FLAIR, esta secuencia es producida a la inversión. ¿Qué quiere decir? Que se realiza una inversión de lo que es la onda, la radiofrecuencia, y lo que hace es anular la señal de líquido. Por lo tanto, se ven las estructuras como son. En el área, la sustancia blanca y la sustancia gris, parecida, de misma densidad que en T2, solo que no se observa lo que es el líquido cefalorraquídeo, puesto que es anulado según la secuencia de inversión. ¿Qué son los pulsos de 90 y 180 grados? Primero vamos a describir qué son los pulsos en resonancia magnética. Es la absorción y liberación de energía que ocurre cuando los núcleos de los átomos o moléculas que tienen movilidad situados en un campo magnético son expuestos a una energía de radiofrecuencia, que son conocidos como pulsos de frecuencia de resonancia. En cierto momento después del pulso de 90 grados se aplica un pulso de 180 grados y este pulso rota la magnetización de 180 grados alrededor del eje X, y el pulso de 180 grados hace que la magnetización se refase al momento parcialmente y produzca una señal denominada eco. Entonces, aquí podemos mirar en esta imagen cómo empieza el pulso de 90 grados, después va a un pulso de 180 grados y tiene el tiempo de eco. ¿Qué es el tiempo de relajación longitudinal y el tiempo transversal? Aquí vamos a mirar cómo se va a representar mediante una curva exponencial. El eje vertical indica la cantidad de magnetización longitudinal en un eje horizontal y es el tiempo, lo va a medir en segundos. En T1, que significa relajación longitudinal de un tejido, se define como el tiempo que tarda en recuperarse en un 63% de su magnetización longitudinal. A la derecha vamos a mirar cómo miramos la pérdida del vector transversal por la relajación de T2, que se representa también mediante una curva exponencial. El T2 es un tejido que se define como el tiempo que tarda en perder el 63% de su magnetización transversal. En relajación longitudinal, el pulso de radiofrecuencia son los protones que vuelven a su estado inicial con una magnetización longitudinal y sin su componente transversal. El tiempo que tarda la magnetización longitudinal en recuperar se llama tiempo de relajación, llamado también T1 por consenso. En T1 es un tejido y el tiempo que tarda a recuperar es un 63%. Y lo que decíamos del tiempo transversal, que va a interrumpir el pulso de radiofrecuencia, los protones dejan de precesar todos al mismo tiempo y va perdiendo la fase y por tanto la componente transversal de la magnetización. El tiempo es llamado T2 y es de un tejido que emplea perder un 63% de magnetización transversal. ¿Qué es el tiempo de eco? El tiempo de eco es el tiempo desde la aplicación del pulso de radiofrecuencia hasta el pico de señal que recibe ante la aplicación de pulsos de radiofrecuencia repetidos, y la señal recibida para un determinado tiempo de eco es lo que causará el contraste en la imagen de la resonancia magnética. Como todos sabemos, para obtener una imagen en T1, el T1 es un tiempo de recuperación corto, en el T2 es un tiempo de recuperación largo. ¿Qué es el tiempo de repetición
¿Qué es el tiempo de repetición? El tiempo de repetición es el tiempo que transcurre entre una u otra secuencia de pulsos. Cuando el tiempo de repetición es corto, las diferencias de señal entre los tejidos dependerán de sus características T1, es decir, que las diferencias de la intensidad de señal de los diferentes tejidos son debidamente fundamentalmente en su diferente. Cuando el tiempo de recuperación es menor de 500 mc es corto y cuando el tiempo de repetición es mayor de 1500 mc es largo. El concepto importante es que si cambiamos las secuencias de pulso, podemos hacer que ciertas características tisulares sean más o menos importantes. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Juan Pablo Pastás. En esta ocasión les voy a hablar sobre los componentes que conforman la secuencia de inversión-recuperación. Estos componentes que conforman la secuencia de inversión-recuperación se derivan de una variante de la secuencia spin-hecho, similar a esta, en la que se añade un pulso inicial de 180 grados antes de la secuencia spin-hecho. A este pulso inicial de 180 grados se le conoce como pulsos de inversión e implica un parámetro adicional conocido como tiempo de inversión, usado como invertir o anular selectivamente la señal de algún tejido. ¿Qué componentes conforman la secuencia STIR? Los componentes de la secuencia STIR son la saturación en base al T1, corto de la grasa. Esta técnica se basa en las distintas frecuencias de presión de los espines y del agua y de la grasa. Se aplica en pulsos de referencia de manera que los dos vectores de magnetización se disponen en la misma dirección y la señal aumenta. ¿Qué componentes conforman la secuencia de Flair? Los componentes que conforman la secuencia de Flair se obtienen con T1 largos de 2000 ms y nos permite suprimir el líquido libre. Lo utilizamos fundamentalmente en neurología para el estudio de las lesiones de las sustancias blancas. ¿Qué componentes conforman la secuencia gradiente de hecho? Los componentes que conforman la secuencia gradiente de hecho son las señales, pero sin la aplicación de los pulsos de 180 y de 90 grados, ya que se invierten sucesivamente la polaridad del campo magnético externo al que está siendo expuesto el tejido. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros, mi nombre es Joan, estudiante de radiología de la UNAD en esta materia, semiología. Voy a dar respuesta a los últimos tres interrogantes de la actividad presente. Número 18, ¿cuál es la función de los medios de contraste en resonancia magnética? Pues, según consulté, pues encontré que son sustancias paramagnéticas que alteran los campos magnéticos locales, acortando o acelerando los tiempos de relajación, por lo que su principal efecto es un refuerzo de la relajación de los protones, acortando el T1 y el T2 de los tejidos en los que se transcurre. Producen un aumento de la señal normal de todo el parénquima cerebral, sin embargo, en aquellos sitios donde la barrera hematoencefálica se ha alterado por su presencia de una lesión, pues producen un realce patológico bastante marcado. En neuroimágenes, el medio de contraste usado es el gadolinio o Gadovis, según la marca comercial que elija la entidad de salud. Y para su aplicación se prefieren pues las imágenes potenciadas en T1, en las que se ven de alta densidad las lesiones patológicas que se realizan tras su administración. La interrogante 19 nos dice de qué material está hecha la jaula de Faraday y cuál es su función principal. Pues consulté que está hecha de un material conductor como metal o aluminio. La jaula de Faraday es un método usado para bloquear los campos electromagnéticos cuando se coloca un campo eléctrico en el exterior. Las cargas positivas se quedan en su posición original, los electrones se mueven en sentido contrario al campo eléctrico y en uno de los lados de la jaula o caja se queda con exceso de la carga negativa, mientras que el otro se queda sin ella, para lograr así su función. Y la interrogante 20 pues nos dice
dar una definición de antena en resonancia magnética y qué tipos de antenas existen. Consulte lo siguiente, que las antenas son los elementos que utilizamos para recibir la señal de resonancia magnética en los tejidos. Las antenas también se pueden clasificar en envolventes o superficiales. Las antenas envolventes pues son aquellas que rodean al paciente total o parcialmente, pero la señal es homogénea en toda la región anatómica que queremos estudiar. Ejemplo de antenas envolventes son las antenas que utilizamos para realizar resonancia de articulaciones, a muñeca, rodilla y en algunos casos el codo también. Y las antenas superficiales son aquellas que solo recogen la señal en una profundidad determinada, 2 de 3 del diámetro de la antena, y perdemos intensidad de señal según aumentamos la distancia. Suelen ser antenas lineales para poder adaptarse a la anatomía del paciente. Ejemplo de esas antenas son la antena para realizar estudios cerebrales, que son antenas totalmente fijas. Eso es todo. Muy amables por su atención y muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Yolima Guamanga. Le voy a hablar en este momento acerca de algunos aspectos generales en resonancia magnética. ¿Qué componentes conforman la secuencia spin-eco? El tiempo de repetición es más largo, realizando más pulsos de 180%, que se obtendrán diferentes ecos, cada uno con tiempo diferente. El eco tiene la misma codificación de base y formando una imagen diferente con cada uno de ellos, como lo podemos ver aquí en la gráfica en T1, T2 y DP. ¿Qué componentes conforman spin-eco potenciada en T1? Las imágenes potenciadas en T1 se obtienen usando tiempo de repetición y tiempo de eco cortos. Al usar tiempos de eco cortos, la información se adquiere antes de la relajación transversal. Es por esto que las diferencias en el componente de la magnetización longitudinal entre los tejidos aparecen como las diferencias en la intensidad de señal. Debido a esto, estructuras con tiempos de relajación muy cortos, como la grasa, aparecen con alta intensidad de señal con respecto a aquellas con tiempos de relajación más prolongados, como el agua, por lo que estructuras ricas en agua, como el líquido cefalorraquídeo, se ven de muy baja intensidad de señal. Asimismo, la sustancia blanca del cerebro, por ser rica en grasa, se ve con mayor señal en relación con la sustancia gris, que tiene una baja señal por su alto contenido de agua. ¿Qué componentes conforman la secuencia spin-eco potenciada en T2? Empleando un tiempo de repetición largo, los tiempos de relajación longitudinal entre los tejidos serán aproximadamente iguales. Usando tiempos de eco largos, las diferencias en el tiempo de relajación transversal entre los tejidos aparecen como las diferencias en el contraste en las imágenes. Por lo tanto, usando tiempos de repetición y tiempos de eco largos, se elimina el efecto T1 y se obtienen imágenes potenciadas en T2. Esta secuencia deja ver la grasa como una señal de baja intensidad y el líquido como una señal de alta intensidad, por lo que es útil en la identificación de lesiones patológicas que suelen caracterizarse por un aumento en el contenido de agua. Se produce también inversión en la intensidad de señal de la sustancia blanca, que se observa de menor intensidad de señal con respecto a la sustancia gris. ¿Qué componentes conforman la secuencia spin-eco potenciada en densidad de protones? Cuando se combinan un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco corto, las diferencias en el componente de la magnetización longitudinal entre los tejidos corresponden a la diferencia en la densidad de protones en el núcleo de las moléculas de hidrógeno para cada tejido y se obtienen imágenes potenciadas en densidad de protones. Las estructuras líquidas se producen una señal intermedia y hay una pobre diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris. Esta secuencia antes se usaba para caracterizar lesiones de la sustancia blanca. Sin embargo, ha sido reemplazada por otras secuencias, por lo que ya no se usa en el protocolo de rutina de neuroimágenes. Muchas gracias.